Buenas tardes, mi nombre es Sebastián López Puni, de grado décimo del Colegio Fernández Guerra. Este colegio se encuentra ubicado en Santander de Quilichao, municipio del departamento del Cauca. En este video quiero abordar dos temas muy importantes en la materia de bioética, que son la manipulación genética y la seguridad alimentaria. Durante milenios los humanos hemos manipulado plantas y animales generación a generación, escogiendo los individuos con los atributos más deseables para criarlos. Pero en el último siglo hemos desarrollado poderosas herramientas para manipular organismos vivos de manera más eficiente. En los años 50, Francis Crick y James Watson descubrieron la doble espiral del ADN, el código mismo de la vida. Solo 2 décadas después nace una nueva rama de la biotecnología llamada ingeniería genética. Desde el principio de los años 70 hemos logrado desarrollar desde la insulina humana producida por bacterias hasta arroz más nutritivo para las regiones más pobres del mundo. Pero a pesar de los logros, se seguía siendo un proceso extremadamente complicado, costoso, lento, pero en el 2012 un descubrimiento inició una nueva revolución, el cual se llamaba CRISPR por sus siglas en inglés, que en español significaría repeticiones palindrómicas cortas agrupadas y regularmente interespaciadas. El concepto es bastante sencillo. El ADN es una larga cadena que contiene las instrucciones que le indican a cada célula qué debe hacer. CRISPR es una molécula que funciona como unas tijeras muy precisas que pueden cortar parte de estas instrucciones y reemplazarlas por otras, es decir, le da a los científicos las herramientas para editar de manera muy precisa el genoma de un organismo. CRISPR además ha democratizado la ingeniería genética. En pocos años ya los avances son impresionantes. Se han creado desde bacterias que consumen basura y producen etanol, hasta mosquitos que no pueden contagiar la malaria, así que con el tiempo podrían erradicar totalmente esta enfermedad. Muchos ven la cura de enfermedades desde el SIDA hasta el mal del Alzheimer más cerca que nunca, y las empresas de biotecnología han tenido un crecimiento explosivo en los últimos 6 años. Solo en el 2014, 71 empresas dedicadas a la biotecnología entraron al mercado de valores en Estados Unidos, pero con un gran potencial llegan grandes peligros, especialmente porque nadie tiene el poder para regular la manipulación genética, según las declaraciones de Laura Garrett del Consejo de Relaciones Exteriores. Declara que el problema es que nadie está de acuerdo en qué se debe permitir y no existe ninguna organización gubernamental que pueda hacer cumplir las reglas. Entonces por ahora dependemos de la buena voluntad de los ingenieros a no hacer cambios irreversibles, como por ejemplo alterar permanentemente el ADN de una especie. Un accidente puede cambiar especies enteras si, por ejemplo, un experimento hiciera una variedad de trigo menos nutritiva. Esta podría reproducirse por el mundo y afectar la seguridad alimentaria de millones de personas, y para algunos los cambios permanentes en las especies humanas son los más preocupantes. Incluso Jennifer Doudna, parte del equipo de la Universidad de Berkeley, advirtió que la ingeniería genética solo debería utilizarse en humanos que ya sean adultos, para que los cambios no afectaran a las próximas generaciones. El único riesgo no son solo los accidentes, existe también la posibilidad de que personas con intenciones malvadas manipulen organismos vivos para crear virus superpotentes. Por ejemplo, James Clapper, director de la Inteligencia Nacional de Estados Unidos, clasificó esta tecnología como una potencial arma de destrucción masiva. Esta tecnología es ilimitada y aún no se sabe todo lo que puede lograr, lo cual hace muy difícil establecer unas leyes que controlen los experimentos, y esto, si no llegan a ser muy lejos, pueden llegar a desequilibrar el orden natural. En un futuro no muy lejos, los ingenieros genéticos quieren lograr avances que quizás difieren con la ética del hombre. Un ejemplo serían los bebés personalizados genéticamente, donde los padres pudieran elegir las características de su hijo, ya sea que tengan los ojos azules, verdes, pelo castaño, liso o mono. que sea inteligente o un buen atleta. ¿Qué tan lejos puede llegar el hombre con el uso de Y estas si los avances tecnologías? científicos beneficiarían o perjudicarían en un futuro a las generaciones futuras. La ingeniería genética hoy en día pretende mejorar organismos, ya sea en la producción ganadera, pretende crear vacas con mayor masa muscular, pero nos pone en duda si la seguridad alimentaria de estas vacas nos genera los suficientes nutrientes y es apta para el consumo humano. O por ejemplo sería generaciones de cultivos transgénicos, donde tienen cultivos más rápidos, con mayor producción, más rentables, pero en la seguridad alimentaria eso sería bueno para la sociedad humana.
Estas son preguntas que nos hacen cuestionar de qué tan positivo es el uso de esta ciencia en nuestra sociedad. Por una parte está la parte positiva, la cual es la terapia genética, que tiene como fin eliminar enfermedades de origen genético, ya sea síndrome del Down o un cáncer, entre otras enfermedades. Pero por la parte negativa tenemos los cultivos transgénicos, en donde han sido modificados algún gen y que tiene como fin mejorar los cultivos, que sean más productivos, más rentables y que sean más adaptables a los cambios climáticos extremos. Pero es negativo ya porque ha mejorado su estructura genética y por ende su estructura nutritiva, lo que sería perjudicial para la salud humana, ya que no nos generaría una buena seguridad alimenticia. El uso de esta ciencia es positiva solo y siempre y cuando no afecte a la dignidad humana, la de los seres vivos y la de los animales, y no atente contra los derechos establecidos en la sociedad. Es positiva solamente cuando está enfocada en mejorar las condiciones en las que vive el hombre. Seguridad alimentaria. Cuando hablamos de seguridad alimentaria hacemos referencia al uso de distintos recursos y estrategias para asegurar que todos los alimentos sean seguros para el consumo, pero la definición de seguridad alimentaria ha evolucionado con el tiempo. Autosuficiencia, acceso a alimentos y nutrición han sido términos que se han ido asociando a ella con los años. En la actualidad, el concepto se sustenta en 4 fundamentos: disponibilidad, estabilidad, acceso y uso. El cambio producido en los últimos años en los sistemas de producción o la globalización ha influenciado de manera decisiva en la seguridad alimentaria. Desde hace años, términos como seguridad y calidad son cada vez más reconocidos, aceptados y exigidos por el consumidor, lo que ha obligado también a hacer frente a nuevos retos y desafíos para prevenir riesgos alimentarios. La seguridad alimentaria, tal y como se conoce hoy en día, se ocupa sobre todo de que alimentos no supongan un riesgo para la salud y que sean saludables. Para ello, es importante que estas dos premisas se cumplan desde el primer momento de la producción y en toda la cadena alimentaria. Los otros fundamentos de la seguridad alimentaria. En 1996, con motivo de la Cumbre Mundial de Alimentación, se consideró que la seguridad alimentaria se consigue cuando las personas tienen en todo momento acceso físico y económico a alimentos seguros y nutritivos para satisfacer sus necesidades alimenticias y sus preferencias con el fin de llevar una vida activa y sana. De acuerdo con los conceptos que aporta la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, el término de seguridad alimentaria engloba 4 acepciones básicas. Número 1. Disponibilidad física de los alimentos para todo el mundo, que depende del nivel de producción y de las existencias. 2. Acceso a los alimentos, que garantiza el diseño de políticas destinadas a alcanzar los objetivos de seguridad alimentaria. 3. Uso de alimentos, es decir, la manera en que el cuerpo aprovecha los distintos nutrientes de los alimentos. 4. Estabilidad del acceso a alimentos, esto es que la disponibilidad de los alimentos seguros sea periódica, no puntual. En este caso se habla de riesgo nutricional. En este campo influyen las condiciones climáticas o factores económicos. Pero la seguridad alimentaria no es la misma en los distintos países del mundo. Si bien en los desarrollados los principales problemas se relacionan con deficiencias en la producción, manipulación o conservación, en los que se encuentran en vías de desarrollo se vinculan con el acceso a agua potable, dietas pobres o escasas de alimentos. 200 enfermedades de transmisión alimentaria. En todo el mundo se propagan más de 200 enfermedades a través de los alimentos. Según la Organización Mundial de la Salud, la OMS, millones de personas se enferman al año a consecuencia de brotes transmitidos por alimentos. De acuerdo con los datos que aporta esa organización, las enfermedades diarreicas matan a unos 1,5 millones de niños cada año y la mayoría se atribuyen a alimentos o agua contaminados. Los principales problemas de la seguridad alimentaria en todo el mundo incluyen, según la OMS, los riesgos microbiológicos, bacterias como la Salmonella o E. coli y los contaminantes químicos de alimentos. Aunque los controles, normativas y sistemas de seguridad alimentaria que se han implementado en la mayoría de los países para garantizar el acceso a alimentos inocuos, saludables, son numerosos, debe hacerse frente a nuevos retos y problemas provocados sobre todo por la globalización de los mercados, que conlleva que la disponibilidad de alimentos seguros sea cada vez más una tarea difícil. En el ámbito internacional, tanto la OMS como la Organización para la Agricultura y la Alimentación se encargan de que esto sea posible con la supervisión y asesoramiento de los controles que se aplican en cada una de las etapas de producción. Datos de la OMS indican que un 75% de las nuevas enfermedades infecciosas en personas detectadas en los últimos 10 años las causaron bacterias, virus y otros patógenos iniciados en los animales y productos de origen animal. Esto da claro lo importante que es un buen sistema de seguridad alimentaria en los países, ya que si un país no cuenta con un buen sistema puede traer gravísimas consecuencias
que se provocan enfermedades por la falta de eficiencia de nutrientes en las personas, o que niños en desarrollo no tengan un desarrollo normal y alto porque no cuentan con una tabla nutritiva ideal en su dieta. Por eso es importante que en los países se establezcan parámetros idóneos que obliguen a las grandes cadenas productoras alimenticias a proveer a la población de alimentos nutritivos saludables, inocuos y que tengan como fin buscar un buen desarrollo en la población